Muy buenas tardes. Creo que me están oyendo, ¿no? ¿Sí oye? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un poquito de problema con el internet porque están cayendo unos pencazos de agua por acá. Entonces, por ahí no logro congeniar. Ahí más tarde se va la señal, pues ahí me informan. Vamos a tratar de ver cómo se arregla, pero no es culpa de uno. Aquí por la costa. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra querida y gloriosa tricentenaria Universidad de San Carlos, que más o menos creo que por 340 y 342, por ahí creo que andamos conforme su fundación. Fue fundada el 31 de enero de 1616 y es la casa de estudios superiores más con más de 40 años de historia. La Universidad también es conocida como la USAC, es la universidad más grande y antigua estatal, según licencia de la Real Cédula del monarca español Carlos II. La Universidad pues, de San Carlos surge como una iniciativa del obispo Francisco King. 4 de agosto de 1548 redacta una carta de Nueva Guatemala en donde solicitaba la autorización para fundar la Universidad de Santiago de Guatemala, que era antigua Guatemala, el propósito de poder educación a los diferentes sectores sociales en aquel entonces, especialmente los criollos, de alguna manera que tuvieron acceso a algunos indígenas, ¿no? Que no se quedaran en el desarrollo intelectual de América, ¿va? Creo que es la tercera universidad más antigua de Centroamérica. Por ello fue el 7 de enero de 1641 cuando abrió sus puertas por primera vez con un poco más de 60 estudiantes. En ese mismo año se realizó la primera protesta estudiantil por los primeros alumnos de derecho canónico, para variar a ustedes, debido a que los profesores nombrados se han iniciado sus clases y el tercero es nuevo nombramiento fue concedido en febrero. Imagino que de forma interina decían, sino que deseaban especialmente de que fuera permanente. Personas que de algunas situaciones apoyar la fundación de la universidad en de dinero, el capitán Pedro Suárez, casi 40,000 reales en 1646 para que el colegio Santo Tomás se convirtiera en universidad, y también el colegio argentino. A esto hay que sumar que hay un personaje también, de alguna manera, como el obispo Francisco Martín, que dejó un legado muy profundo para construir con parte de su patrimonio y elegir lo que era la Universidad de San Carlos en aquel entonces. A veces nosotros a veces tenemos la percepción que cuando relacionamos la Universidad Francisco Marroquín, que es otro cantar, es otra situación diferente, y con el aporte del obispo Francisco Marroquín, porque se erigiera o se estableciera la Universidad de San Carlos en el reino de Guatemala.
gracias a sus gestiones, pues fue que de alguna manera se logró establecer. Y aparte de don Pedro, pues hubieron otras personas que de alguna manera pues, ayudaron especialmente a que se estableciera la universidad en aquel entonces. Fue el 18 de junio de 1667 cuando el Papa Inocencio II, por medio de la bula Exupen, otorgaba a la Guatemala el título de pontificia, dando con el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Carlos. ¿Por qué fue santo San Carlos de Borromeo? Porque San Carlos fue padre de los pobres, fue santo San Milán, recordaba un 1 de noviembre el Papa Benedicto VI, que al ver un vivero de plantas descubrió que esa misma variedad es la que tienen los santos con el dominador común P, llegan a la santidad por caminos diversos para ustedes. Por eso que no hay que, a veces lo confundíamos especialmente con lo que era Juan Carlos, ¿verdad? Pero no, es a raíz del establecimiento de un santo en aquel entonces. Pero ¿cuál es la importancia de decir? La Universidad de Guatemala, de San Carlos, dirige y desarrolla la educación superior del Estado, así como la difusión de la cultura y manifestaciones. Aporta una gran cantidad de servicios que son traslados de salud y educación y población en general. Algo que de alguna manera a veces nosotros no vemos o no establecemos la facultad de alguna manera hace un aporte antes de especial el buque, ¿no? Ustedes hacen sus prácticas de derecho de carácter laboral, civil o penal. Y en él es bastante importante, porque no solo la facultad de Derecho, sino también lo que es la facultad de Medicina. Antes de graduarse, los estudiantes pues van a algunos centros hospitalarios su práctica, al igual que arquitectos, odontólogos, etcétera, ¿va? O sea, de alguna manera hacen algún aporte, especialmente dentro de lo que es la sociedad. Digamos, en la facultad he ido variando un poco porque en clínicas, ¿verdad? Ustedes y en lo laboral, pero yo siempre he creído que es mejor en el bufete, aunque tiene algunas desventajas por el hecho de que a veces un caso se puede tardar demasiado tiempo, que igual que en los juzgados, va a ser demasiada burocracia. Y a veces ustedes como estudiantes se desesperan a veces por querer sacar a veces las cosas a tiempo. Siempre una serie de asesores que son los que los guían especialmente en los procedimientos que se dan. Yo creo que la práctica integral, ustedes han de saber que en cualquier área es instrumento necesario para poder desarrollar las diferentes carreras que se dan. Por eso es que los jóvenes, digamos, que trabajan con abogados, que son los famosos procuradores, son muy hábiles, especialmente en este tipo de cosas, en comparación cuando están estudiando con otros compañeros, porque han aprendido a través de la experiencia y de los años de estar con abogados, de qué manera se llevan los diferentes procesos que se instruyen especialmente con su abogado. Entonces, es importante, digamos, este tipo de cosas. Y una cosa también importante es que nosotros, de alguna manera, hemos recibido un aporte muy sustancial por parte de la población para que de alguna manera nosotros tengamos la oportunidad de estudiar, o hemos tenido la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Entonces, cuando sale de alguna manera, pues hay que hacer. Algunos solo lo ven bajo el punto de vista de carácter económico, tratar de hacerte en Chile sin olvidarte y simplemente que de alguna manera el pueblo con sus impuestos nos ha ayudado especialmente a salir adelante, ¿va? Lo que ustedes pagan en un año es una parte de lo que pagan en algunas universidades privadas de estudiar derecho a ustedes.
algunos 600, 700, 900. Algunas de las más, de las high creo que pagan, creo que salen 6.000 mensuales. Estudiar derecho. De alguna manera nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, pues hay que hacerlo bien, hay que aprovecharlo a ustedes, pero es una situación que le compete a cada uno de nosotros este tipo de... Ahorita acabo de realizar la tarea y dice realizar una actividad. Eso ya lo tenía, pero teníamos en un cuaderno que no me acuerdo en qué cuaderno nos pusimos a buscar y no lo encontramos. Entonces... Disculpen. Pues esto es lo que te da, esa es la importancia de la Universidad de San Carlos en todo caso. La Universidad de San Carlos fue el centro de las ideas republicanas y fue la impulsora intelectual también de la independencia en algunos casos. Algunos de sus miembros participaron activamente en este tipo de contexto. Durante la creación de la universidad, durante la época colonial, pues se establecieron algunos estudios, por ejemplo, fueron de derecho, cánones, leyes, medicina, teología, escolástica, teología moral y 2 cursos especialmente de lengua. Entonces, para que era un primer momento, era un inicio. 60 estudiantes era poco a ustedes en aquel entonces, para hoy la cantidad que tenemos casi de 100,000 estudiantes, cómo ha ido evolucionando especialmente en todo el contexto geográfico que se ha establecido en la universidad. La universidad de alguna manera en un primer principio otorgaba los títulos de bachiller, licenciado y doctor para ustedes. Tras la destrucción que dejara el terremoto del 29 de julio de 1773, la ciudad de Santiago, Guatemala, se trasladó al Valle de la Ermita por lo que la universidad se trasladó a la nueva capital a 1777. La Universidad de Guatemala fue el centro, digamos, de estas ideas de carácter republicano. Podemos mencionar dentro de los docentes que hubieron en aquel entonces al doctor Mariano Gálvez, que más adelante lo vamos a ver, fue jefe de Estado en Guatemala. Era el doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico, catedrático de Filosofía y Cánones, primer presidente del Congreso Federal y jefe de Estado de Guatemala. Y Francisco de Paula García Peláez, también doctor en Derecho y catedrático especialmente de Economía. Hubieron, digamos, otros elementos importantes que se van a dar durante este contexto. Una época en que estuvo marcado especialmente por diferentes autoridades o diferentes presidentes que de alguna manera hubieron cambios muy sustanciales, especialmente durante de la época en que estamos mencionando. La universidad, a partir de la independencia, tendrá cambios muy significativos. Dentro de estos cambios, tenemos que, digamos, durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez se va a designar a la universidad con el nombre de Academia de Estudios. Se suprime la universidad y el colegio de abogados y se establece con esta banda. Durante la breve vida, la Academia de Estudios hasta el 16
de octubre de 1800 se crea la primera cátedra de historia, que habiendo estado a cargo del doctor Alejandro Marure, también otro insigne intelectual desde aquella época, uno de los más ilustres historiadores de la época en Guatemala. Hubieron elementos muy importantes y muy sustanciosos en aquel tiempo. Es de hacer notar que en materia de carácter educativo, durante 1832 se rompe con el esquema tradicional, especialmente lo que era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica antes era la encargada de la instrucción, especialmente en el sector educativo, y con la llegada del doctor Mariano Gálvez se implementa un sistema educativo que se va a denominar sistema lancasteriano, que también vamos a ver durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Y este está basado especialmente con la ayuda especialmente de lo que son monitores, y la educación va a ser eminentemente de carácter laica, ¿va ustedes? Y hablamos de la época del doctor Mariano Gálvez, porque es importante, porque con esto se rompen los cánones de carácter religioso y se rompe con la hegemonía especialmente de las ideologías de carácter conservador, dando paso especialmente a lo que es la época liberal. Con el doctor Mariano Gálvez se va a establecer lo que es el liberalismo político en aquel entonces. Y durante su gobierno, dentro de los pocos o muchos logros que se dieron en aquel entonces, vamos a tener, por ejemplo, en materia educativa, pues cuando uno lo menciona, pues da hasta risa, puede pensar uno, bueno, qué feo, ¿no? Pero se crearon, digamos, 10 becas, digamos, costeadas por el Estado con el nombre de Becas Guadalupe, especialmente para niños procedentes de los departamentos, digamos, siendo una de las condiciones más esenciales que la mitad de ellos fueran indígenas, ¿verdad? Ustedes, cuando nosotros hoy podemos observar, no, la verdad no sé, pero yo me imagino que sí, todavía creo que hay niños o jóvenes, adolescentes, adultos, que de alguna manera todavía son becados, pero no son 10, 15 o 20, ¿va? Son una cantidad muy significativa. Sería prejuicioso si dijera son cientos de miles, ¿verdad? Pero sí hay muchos estudiantes becados. Incluso la universidad tiene un programa de becas especialmente para estudiantes que de alguna manera por su rendimiento económico, por su rendimiento intelectual o académico, perdón, pueden hacerse cargo de esto siempre y cuando mantengan un promedio bastante significativo. Se crea en aquel entonces también la que es la Escuela de Mineralogía, se crea un museo nacional, se da la creación de una escuela exclusivamente de niñas, en el que sepan leer, escribir y contar, y los principios de labores, digamos, propias del sexo que correspondan. Además, se crea un sistema de premios para estimular a alumnos aventajados, maestros notables, escritores prominentes, etcétera. Ustedes, esto de alguna manera era un adelanto, especialmente en la formación, especialmente de la educación, en aquel entonces durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, ¿verdad? Entonces no lo miremos que en el contexto especialmente de la universidad, sino que realmente en el contexto del aporte que en un momento determinado dio el doctor Mariano Gálvez. Pueden hablarse de mil cosas positivas, negativas, porque al final del cabo todo gobernante hace labores, por lo menos en aquel entonces, labores que dejaron huella a ustedes, pero yo pienso que más positivas que negativas, y en el caso del doctor Mariano Gálvez, tuvo muchos conflictos por las reformas que implementó, y que de alguna manera, si uno cuando se pone a analizar el gobierno del doctor Gálvez, pues muchas de ellas fueron acertadas, ¿verdad? Solo que el momento no era el adecuado, porque se vivía bajo un régimen eminentemente de carácter conservador. Después, durante el gobierno
de Rafael Carrera se utiliza la reorganización especialmente de la universidad con el objeto de incorporar algunos elementos de la extinta Academia de Estudios de Educación Pública. En aquel entonces pues va a quedar en manos especialmente de lo que es la universidad. Permítanme solo dejar entrar esta patoja. Siempre durante el gobierno de Rafael Carrera se decreta que es necesario estabilizar las actividades de la universidad, quedando de acuerdo con las constituciones en 1866, estableciendo los nuevos moldes colenales que habían de regir casi por 20 años ciertas actividades. Después vamos a pasar otro gobernante, 1873 a 1885, haciendo la salvedad que la reforma liberal empieza a partir de 1871, pero en ese momento, de 1871 a 1873, va a ocupar la presidencia en aquel entonces Miguel García Granados, uno de los que había participado especialmente en el proceso de hacer tiranos en aquel momento que habían mantenido bajo la presión al gobierno de Guatemala. Entonces, la historia universitaria es ejemplo de grandes cambios, especialmente muy significativos en aquel entonces. Cuando Justo Rufino Barrios se transforma la universidad, creando escuelas facultativas, se emite la ley orgánica en 1875, en la cual se suprimía la universidad y se crean a partir de ese entonces lo que son las escuelas facultativas. Y como le había dicho anteriormente, ya el título de bachiller deja de ser competencia de la universidad, quedando a cargo solo la licenciatura y lo que es el doctorado. Durante siempre el gobierno de Justo Rufino Barrios se emite la Ley de Orgánica de Enseñanza Superior, por medio de cual se suprimía la universidad y se creaban las escuelas facultativas con reglamentación específica, siendo de ellas de Derecho, Medicina, Filosofía, etc. Y esto es lo que hace la Ley Orgánica de 1875, sirve para regir especialmente todo lo relacionado especialmente con la Universidad de San Carlos, en todo lo que es su relación especialmente con trabajadores y la parte de la infraestructura. En 1917 va a estar gobernando Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera es el presidente que más tiempo ha gobernado el país bajo una dictadura férrea, a partir de 1898 a 1900. Como cada presidente tiene sus propias características especiales, no vayan a creer que solo las personas que han gobernado los últimos años han tenido una serie de divergencias emocionales de alguna manera. Yo siempre he creído que de alguna manera el llegar a la presidencia transforma emocionalmente a las personas en su cargo, los vuelve cínicos, hipócritas, corruptos, ¿verdad? El presidente se ha establecido, y en aquella época lo que más, como es una cuestión de boga de gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Ustedes de alguna manera, como esos 22 años, era transformar especialmente la Constitución para beneficio del gobernante de turno, a través de lo que es la Asamblea Nacional o lo que es el Congreso. Algo así como pasa ahorita con Nicaragua, pasa con Venezuela, ¿va? Cuando las personas de alguna manera, el poder, ¿va? A pesar de que mi simpatía era para Nicaragua y para Venezuela en un momento determinado, pero también soy consciente de que debe de haber los
gobiernos deben de ser rotativos, deben de cambiarse en el tiempo que periodo, porque al final se convierten en dictadores y prácticamente las libertades democráticas son muy limitadas, ¿verdad? Ese es un pensamiento que se da. Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera se da la creación de la Universidad Estrada Cabrera. Ya le cambia el nombre de la Universidad de San Carlos y coloca el nombre especialmente de él, ¿verdad? Aunque fue cancelada poco después, con la caída de los 22 años. Estrada Cabrera incluso tenía el nombre de doña Joaquina Estrada, que era su mamá, le puso a un hospital en aquel entonces, con características muy especiales. Es para los que le gusta la lectura, la historia, que han de ser muy pocos, me imagino yo. Hay un libro que se llama Exe Pericles, de Rafael Arévalo Martínez. Es una joya, porque nos permite abordar con mucha propiedad, con muchos elementos de juicio. Uno puede poder evaluar ahí el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, porque con Manuel Estrada Cabrera, se inicia también en Guatemala la época de los monopolios, ¿verdad ustedes? Especialmente de los Estados Unidos, y cómo de alguna manera lograron tejer ese dominio, especialmente en todo lo que era la comunicación. Si ellos querían, podían dejar incomunicada a Guatemala, pero eso es parte de lo que en aquel entonces se da. Después van a haber una serie de elementos o de presidentes en aquel entonces. Va a llegar José María Orellana, va a llegar don Lázaro Chacón, también tuvo la idea, especialmente en un momento determinado, de darle la autonomía a la universidad, pero por su visión de carácter democrática en aquel entonces es motivo de casi un golpe de Estado. Lo obligan a renunciar, porque para aquel entonces hablar de procesos de carácter democrático era pecado, ¿no? Y ahí están otros también que en aquel entonces se da, don Lázaro Chacón, y ahí hay otros presidentes, Palma, Orellana, que uno está creo que 3 días, un mes, etcétera. Hasta que en 1931 se convoca lo que es elecciones, y va a ser elegido en 1931 al 40 otra especie de dictador para ustedes. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que, digamos, en 1920, con el propósito de derrocar esa tiranía de Manuel Estrada Cabrera, se forman muchos sectores sociales que de alguna manera también buscan procesos democráticos más profundos. Entonces era luchar contra las tiranías, denunciar, digamos, la ausencia democrática, reivindicar las causas especialmente de los grupos o sectores en aquel entonces, digamos, los valores de la justicia, porque en aquel entonces todo el poder, en aquel entonces el legislativo, judicial, estaba en manos del presidente. No se hacía absolutamente nada sin que Manuel Estrada lo supiera en aquel entonces, ¿verdad? La universidad jugó un papel muy importante durante ese contexto, especialmente dos universidades, que eran la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho, que fueron parte importante en ese proceso especialmente de Manuel Estrada Cabrera. Y es en ese año en que se forma la Asociación de Estudiantes Universitarios. Cuando uno habla, en mi tiempo hablábamos de AEU, Asociación de Estudiantes Universitarios, era palabra mayor, ¿verdad? Ustedes, los jóvenes de antes, eran personas muy dedicadas, muy entregadas, especialmente a los cambios sociales en el país, y hasta
Y ya después, en los últimos gobiernos, hasta compraron la universidad. Algunos dirigentes, malos estudiantes, malos guatemaltecos, vendieron el movimiento de AEU para beneficio de carácter particular. Algunos otros se enriquecieron con la famosa huelga de Dolores, ¿verdad? Hasta hace poco que ha habido algunos cambios, creo que con una señorita, no me recuerdo, empezó a tratar de restablecer, digamos, el proceso democrático. ¿Y para qué AEU? A ustedes les ha costado mucho porque hay grupos muy oscurantistas que todavía quieren seguir permaneciendo en el poder. ¿Verdad? Entonces, la Asociación de Estudiantes Universitarios, pues, establecer en 1920, ¿va? Lo cual dio lugar a la autonomía de las facultades más adelante y la autonomía universitaria a partir de 1944, cuando se logró establecer que ningún gobierno puede interferir, digamos, en sus políticas y de alguna manera está obligado. Recuérdense que nos dan el 5% del presupuesto constitucional, lo único, el total de ingresos, o es después de hacer todo el reajuste necesario en las diferentes actividades, ¿verdad? Entonces, en 1971-94, Ubico militariza también toda la educación y de alguna manera se restablece la Asociación de Estudiantes Universitarios, también, que va a jugar un papel muy importante en la caída de Jorge Ubico. Jorge Ubico ya había gobernado casi por 14 años, había tenido 2 mandatos y el tercero parece que fue el que de alguna manera cansó a la población en general y se dieron muchas manifestaciones en contra de Ubico. Hacer mención de que de alguna manera pues muchos estudiantes universitarios, algunos que participaron activamente, y alguno como don Julio César Méndez Montenegro también llegó a ocupar la presidencia. Algunos otros como de eso, digamos, creo que fue secretario de la Asociación de Estudiantes del Derecho también. Fueron algunos otros dirigentes estudiantiles en aquel entonces llegaron al poder o buenas al Congreso o el organismo judicial, pero únicamente vieron especialmente el derecho de su nariz. Y es a partir de la Revolución de Octubre de 1944 que se emitió el decreto 12 que entró en vigencia el 1 de diciembre de 1944, donde se establece la condición de autónoma, producto y lucha de estudiantes, profesores y profesionales, ¿verdad? Los estudiantes de alguna manera se establece que tienen que elegir cada 4 años rector, ¿verdad? Ustedes, creo que hace poquito dejó de ser rector de la Universidad Murphy País, ligado a un proceso de algo de corrupción con la elección de magistrado, me parece. Un decano que había estado 2 periodos en lo que era la Facultad de Ingeniería, entró como sencillamente humilde, pero después de ser rector les cambia totalmente la visión de ser, y creo que en menos de un año mucha de la gente pedía la salida de Murphy, pero no hubo necesidad de hacer tantos problemas, sino que cayó en manos de la justicia y ahí es donde estaba. La ciudad universitaria pues es enorme, para los que no conocen, creo que tiene como 177 manzanas, 126 hectáreas. Y es tan grande que algunos nunca logramos, pues al menos yo tampoco conozco la totalidad de alguna manera, porque allá en el S12 todavía llega hasta el fondo, parte de lo que es dentro de sus infraestructuras. Tenemos la Plaza Los Mártires, la biblioteca, rectoría, hay un nuevo edificio que es el de Calursac, el Iglú, hay decenas de cafeterías, tiendas, etcétera. Para ustedes, de alguna manera, pues tiene cierta
comodidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, había agregado unas fotos para ustedes, tal vez este joven universitario, Oliverio Castañeda de León, proveniente de, tal vez la figura más representativa estudiantil en la San Carlos. Fue un dirigente que fue asesinado un 20 de octubre, creo, de 1978 por el Parque Central, a plena luz del día, después de terminar un discurso. Y él representa hoy, digamos, esa combatividad, especialmente del estudiante, para alcanzar, digamos, o lograr tanto mejoras de carácter académico para el mismo estudiante como para la sociedad, ¿verdad? Un muchacho de una posición económica bastante desahogada, estudió su bachillerato en el Colegio Americano. Su papá, docente universitario, o sea, estaba en una familia acomodada. Nadie podía esperar que Oliverio de alguna manera fuera a estudiar en San Carlos teniendo los recursos económicos para estudiar en una universidad privada. Estudiaba economía y era el secretario de la Asociación de Estudiantes en el momento de su asesinato, cosa que nunca se esclareció porque fue un operativo enorme, ¿va? Entonces, esto es parte de lo que es la universidad a la cual nosotros pertenecemos, ¿va? Ustedes, y que de alguna manera, pues, nuestra única condición es tratar de cumplir con las expectativas que nos establece, tratar de ser dignos estudiantes, tratar de hacerlo de una mejor manera por el valor que ha tenido y por la lucha y entrega de muchos jóvenes estudiantes, profesores durante el conflicto armado. Cientos y no sé si miles de estudiantes y profesores fueron vilmente asesinados, ¿verdad? Ustedes, pero de alguna manera, pues el legado de ellos es el que se tiene que tomar en cuenta y tratar de hacer un buen gobierno. Entonces, esto es la universidad. Y otro temita sencillo es especialmente lo que se refiere a las intendencias. Entendiendo, digamos, que las intendencias es un esfuerzo, digamos, por captar de una mejor forma las riquezas. Los monarcas en aquel entonces de la Casa de Borbón, que era la que gobernaba en aquel entonces España, iniciaron un periodo de reformas políticas y administrativas inspiradas en un sentido, tomando como modelo el régimen francés. Con la implantación de este régimen, los antiguos gobernadores de los territorios coloniales fueron sustituidos por los intendentes gobernadores, sometidos y en parte al intendente general. Lo fundamental era la necesidad de controlar, centralizar y mejorar la administración de los territorios en América. Era una de las prioridades del gobierno de Borbón, por lo que consideró como política la instauración del régimen de intendentes. Los territorios se organizaron en unidades políticas administrativas denominadas intendencias, al frente de los cuales se nombraron funcionarios con amplias atribuciones de gobierno, hacienda, guerra, de justicia, gobierno civil, además de desempeñarse como vicepatronos especialmente de la iglesia. Es de hacer notar especialmente que estas intendencias, aparte de controlar y fiscalizar todo lo que se realizaba en América, también era una oportunidad especialmente de quitarles el poder a lo que eran los corregidores en aquel entonces y pasar especialmente a ser parte de lo que era la corona española. Nosotros pertenecíamos de alguna manera al virreinato de Nueva España, parte de la monarquía de España en América del Norte, Centroamérica, Asia y Oceanía.
fue establecido tras la conquista del Imperio Azteca, realizada entre 1519 y 1521. Como parte de las denominadas reformas borbónicas del 4 de diciembre de 1786, el rey Carlos II firmó la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia de Nueva España, que creó 12 intendencias en el Virreinato de Nueva España, reemplazando a los corregimientos, alcaldías mayores y otras jurisdicciones. El virrey fue confirmado en todas sus atribuciones, o sea que el propósito fundamental era ese control, ¿verdad?, de todo lo que se realizaba en estos territorios, que de alguna manera prácticamente se había vuelto un negocio, especialmente para las personas que el rey había designado, y que de alguna manera pues implementaban tratos muy funestos, especialmente para la población en Guatemala. Uno era en Guatemala, era el intento de liberar el comercio en Guatemala y las intendencias. Características: llegada al poder de la dinastía de los Borbones a inicios del siglo XVIII significó el inicio de una política de reforma en España y América. Objetivo: aumentar la eficiencia y centralizar el poder de un Estado absolutista para sacar a España a la decadencia económica y social. Fundamento teórico: el despotismo ilustrado. Reformas políticas: nuevas instituciones, regencias e intendencias, nuevos virreinatos, el de Nueva España y el de Argentina, Río de la Plata. En Chile, gobernadores proactivos, intendentes en Santiago y Concepción. Reformas económicas, incentivos al comercio e inversión en lo que son obras públicas. Sistema de navíos, registro de 1740 y reglamento libre de comercio. O sea que eran amplias las facultades que en un momento determinado iban a tener estos personajes en aquel entonces. Como molesta. Creación de las intendencias. En 1749 se inició la intendencia como magistrado, cuya misión era incrementar la agricultura, fomentar el comercio, activar la industria, estimular la minería y lograr por todos los medios la felicidad de los vasallos indianos. El intendente reemplazó a los antiguos gobernadores y subdelegados a los corregidores. En tanto, el virrey conservó sus facultades y pasó a denominarse superintendente. El cometido principal del intendente será el de terminar con el fraude fiscal de contribuyentes y funcionarios para transformar la recaudación de impuestos en un proceso honrado y eficiente. En virtud de ello, en cada provincia el intendente será responsable de los asuntos fiscales y rendirá cuentas al superintendente de la capital virreinal, que a la vez lo hará al ministerio especialmente de las Indias. Aparte de encargados de fiscalizar la recaudación y administración de todos los impuestos, realizar reformas y tratar de aumentar de alguna manera sus ingresos. Su actuación restringió las facultades de alguna manera de las audiencias, que también era otra institución que había sido creada por la corona española, pero de alguna manera como que hubieron, me imagino que el problema era la corrupción y la forma tan de carácter personal o individualista con que aquellos funcionarios se establecían. Amplió el número de empleos disponibles para las personas letradas y fue aquí donde los criollos tuvieron la oportunidad como letrados de ingresar a la audiencia, ya que después de 5 años de desempeñar como intendente podían optar a algún puesto de lo que era la institución. Volvemos a repetir: finalidad: centralizar, uniformar, racionalizar y mejorar el gobierno de la monarquía, eliminar el sistema de alcaldías, etc. En adelante, las circunscripciones territoriales intermedias pasarían a ser las intendencias y las menores las subdelegaciones o partidos. Y tercero, la eliminación de la venta
de acuerdo de cargos de corregidores y alcaldes mayores y la sustitución de estos por un subdelegado intendente. Recordémonos que los puestos de alcaldías, corregidores, cuando vimos las funciones de las diferentes instituciones, de alguna manera eran puestos que de alguna manera eran comprados y generalmente se pagaba a la corona. La corona de alguna manera pues pudo darte cuenta por sus actuaciones y por los jueces de visita o residencia que existían de las anomalías encontradas por muchos de los funcionarios, y fue parte de esto lo que orilló especialmente a la sustitución de estos funcionarios por el intendente, ¿verdad? Y de alguna manera también a aumentar lo que era la contribución de esto, ¿verdad? Algo importante, por ejemplo, en Guatemala no fue aplicado el sistema de intendencias, únicamente fue aplicado, digamos, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Salvador, ¿verdad? Ustedes, tiempo de duración aproximadamente de 1785 al 86. Se dice que en la provincia de Guatemala no fue aplicado el sistema de intendencias, probablemente por dos razones. La primera, porque esta provincia poseía casi desde inicios de la colonia un canal directo de actividad comercial con la metrópoli. Y la segunda, porque habiendo supuestamente la corona roto la trama monopólica comercial del reino, al afectar con aquel régimen de estructura operativa que lo sustentaba, no había razón para entrar en hostilidades con el resto de los sectores dominantes guatemaltecos, quienes además eran un importante recurso político para el dominio especialmente de la colonia de España. La primera intendencia del Reino de Guatemala fue la de San Salvador, que le había dicho se había establecido especialmente a partir de 1785. Y ahí otras que comprendía las provincias de San Salvador, San Vicente y San Miguel. Las repercusiones económicas que se tuvo de alguna manera la implementación de las intendencias en el Reino de Guatemala, es contar lo que es Guatemala. La reforma de intendentes se pretendió limitar, digamos, los privilegios de los grupos poderosos, y para ello se optó para la modificación del régimen, digamos, económico municipal, al que se le restó autonomía en la administración de sus propios servicios, que entonces, digamos, quedaron bajo la supervisión de una junta de Hacienda. Y de alguna manera también esto contribuyó a aumentar el resentimiento de los criollos, que compraban una vez más la intervención de lo que es la corona, en lo cual ellos consideraban asuntos propios. En este sentido, no puede, digamos, negarse que el ayuntamiento tenía que resentir, digamos, la introducción también de funcionarios, ¿verdad? La implementación, digamos, del régimen de intendencias también modificó la estructura política administrativa del Reino de Guatemala y asentó, digamos, una división administrativa que permaneció hasta 1821 y estuvo constituida por las 4 intendencias de San Salvador, digamos, Chiapas, Honduras y Nicaragua, 8 alcaldías y 2 corregimientos que eran de Quetzaltenango y Chiquimula, y la gobernación especialmente de lo que va a ser Costa Rica, ¿va? Entonces, con esto llegamos a lo que es la época de intendencias, y si Dios quiere, pues nos estaríamos viendo el día miércoles con lo que es la independencia. Y espero tal vez, no, el miércoles creo yo que voy a subir notas, el miércoles digo yo, que todavía estoy esperando a algunos compañeros que no fueron muchos tampoco de las 4 secciones, no fueron muchos jóvenes que no se examinaron. Algunos se habían reportado conmigo por la cuestión de las cuestiones climatológicas o alguna situación, algunos inconvenientes, pero obviamente fueron muy pocos, creo que no pasan de 10 de las 4 secciones, muy pocos. Entonces mañana les voy a estar mandando el código, o sea, les toca el miércoles, pues, para que el jueves o viernes se puedan evaluar los que quedan pendientes. Entonces, nada más por el día de hoy para todos, y si Dios quiere nos vemos el miércoles, y si no,
a saber, ¿verdad? Así que tengan buena tarde, espero que les haya ido bien en todos sus exámenes, ¿verdad? Así que nos vemos el miércoles, y el miércoles, como les digo, pues, vamos a colocar las notas ya para que estén en paz, que uno se pone muy estresado cuando no ponen las notas, pero creo que salieron regular, ¿verdad? Así que feliz tarde para todos, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick.